Bien, si realmente existió un Moisés histórico, ¿dónde está ese tipo? O sea, ¿dónde fue enterrado? Según la tradición bíblica, terminó al otro lado del valle. Moisés es un misterio y alguien enigmático en la Biblia. Durante mucho tiempo, esto se ha convertido en una especie de competencia amistosa entre arqueólogos e historiadores. Todos quieren ser los primeros en encontrar la respuesta. Moisés no es solo un personaje antiguo, sino una figura clave en el cristianismo, islam y judaísmo. No es de sorprenderse, porque aún sigue la pregunta de dónde fue enterrado realmente. La conversación se intensificó cuando el famoso explorador Josh Gates hizo una afirmación. Según él, halló la tumba perdida de Moisés. Supuestamente está escondida debajo de una estructura de piedra artificial, y debido a esa afirmación, el mundo quedó sorprendido. Algunos se alegraron, otros se intrigaron y algunos dudaron, sobre todo en comunidades religiosas. Al hablar de Moisés, para muchos no es solo historia, sino fe. Y eso no terminó ahí. La historia se volvió más viral cuando Gates relató lo que vio. No solo había una tumba, sino algo que, según él, fue muy impactante. Ese tipo de cosa que te hace pensar, ¿qué significa esto para la fe de las personas? Así que si creías que esto era solo un simple descubrimiento, no lo es. Esto podría cambiar la perspectiva de algunas personas sobre la historia y la religión. Antes de empezar, no olvides dar like a este video. Esto es muy importante para los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Ahora, recordemos primero por qué este tema es tan importante. Moisés es el profeta que Dios utilizó para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Si lo piensas, con una vida llena de grandes acontecimientos como la suya, naturalmente esperarías que su tumba fuera grandiosa o que tuviera un monumento de nivel legendario. Pero aunque tenemos muchos relatos sobre lo que hizo, siempre falta una cosa: el lugar exacto de su tumba. Y por eso la vida de Moisés parece una historia inconclusa. Muchos saben cómo vivió, pero la pregunta es, ¿dónde terminó? Por este misterio, Josh Gates inició su viaje al Monte Nebo, lugar asociado con los últimos días de Moisés. Antes de hablar de lo que Josh Gates dice haber descubierto, primero debemos entender el trasfondo de Moisés. ¿Por qué aún hay tanta gente que no puede superar esta pregunta? Moisés es una figura muy respetada y conocida en el judaísmo, cristianismo e islam. En la Biblia hebrea se encuentra a menudo en Éxodo, Levítico, Números y Jerusalén. Deuteronomio lo presenta como profeta, líder y legislador, mostrando que no es solo un personaje de cuentos. Él lideró, dirigió y simbolizó el cambio para el pueblo. Nació en Egipto a finales del siglo XIV a.C., cuando los israelitas eran esclavos. Desde entonces, su vida fue impresionante. El faraón ordenó matar a los niños hebreos recién nacidos para evitar que los israelitas crecieran, así que la mamá de Moisés estaba desesperada. Para salvar a su hijo, puso a Moisés en una canasta y lo dejó flotar en el río. Milagrosamente, la hija del faraón encontró a Moisés. Lo adoptó y lo crió como su propio hijo, y le dio el nombre de Moisés, que significa sacado del agua. Moisés creció como príncipe en Egipto y disfrutó los privilegios de la realeza. Buena educación, vida lujosa y una alta posición en la sociedad. Pero a pesar de tener esa vida, nunca olvidó sus orígenes como hebreo. Al cumplir 40 años, un acontecimiento cambió por completo su vida. Vio a un capataz egipcio golpeando sin piedad a un esclavo hebreo. Impulsado por sus emociones, Moisés actuó, mató al egipcio y escondió el cadáver. Cuando el faraón se enteró de esto, Moisés se convirtió inmediatamente en objetivo de la pena de muerte. No tuvo otra opción más que huir de Egipto. Llegó a la tierra de Madián, donde conoció a un sacerdote llamado Jetro. Allí, su vida cambió por completo. Se casó con Séfora, hija de Jetro, y vivió como pastor durante 40 años cuidando las ovejas de Jetro. Vivía tranquilo lejos del palacio. Pero su historia no había terminado. Un día, mientras pastoreaba en el monte Horeb o Sinaí, vivió un suceso extraordinario. Vio un arbusto ardiendo en llamas, pero que no se consumía.
Desde ese arbusto en llamas, Dios habló. Dios le ordenó a Moisés que regresara a Egipto y salvara a los israelitas de la dura esclavitud. Y para demostrar que su misión venía de Dios, le dio habilidades extraordinarias, señales y poderes que los humanos no podían explicar. Moisés volvió a Egipto con su hermano Aarón, quien fue su portavoz. Juntos pidieron al faraón liberar a los israelitas, pero el faraón se negó y por eso llegaron 10 plagas terribles a Egipto. Todas fueron hechas por Dios a través de Moisés. El Nilo se volvió sangre y aparecieron muchas ranas, piojos y moscas. Los animales se enfermaron, surgieron llagas y cayó una fuerte granizada. Las langostas destruyeron los cultivos y una oscuridad intensa cubrió todo el reino. La última y más severa plaga fue la muerte de los primogénitos. No perdonaron ni el palacio del faraón. Para salvar a sus hijos, los israelitas marcaron sus puertas con sangre de cordero. Este ritual inició la Pascua, una tradición aún conmemorada. Tras la muerte del primogénito del faraón, éste se rindió. Permitió que los israelitas se fueran, iniciando el éxodo hacia 1250 a.C. bajo Moisés. Los israelitas emprendieron un peligroso viaje hacia la tierra prometida de Canaán. Pero las pruebas aún no habían terminado. El faraón se arrepintió y los persiguió con su ejército. Los israelitas quedaron atrapados entre el Mar Rojo y los soldados egipcios que se acercaban. Por orden de Dios, Moisés extendió su mano sobre el mar, y en un milagro, las aguas se dividieron. Se formó un camino seco, y los israelitas pudieron cruzar. Cuando ya habían pasado, el agua regresó y cubrió a todo el ejército de Egipto. Después de esto, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Allí, Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos, leyes grabadas en 2 tablas de piedra. Incluía el respeto a los padres y la prohibición de matar, robar y mentir. Los 10 mandamientos se convirtieron en la base de la ley y la moralidad de los judíos y han influido en la conciencia de innumerables generaciones. Pero el viaje por el desierto no terminó de inmediato. Debido a la desobediencia repetida y la falta de fe de los israelitas, su viaje duró 40 años. Durante este tiempo fueron cuidados. Cada día caía maná del cielo como alimento. Cuando tenían sed, Moisés golpeaba una roca y salía agua. Moisés se convirtió en su líder, mediador y maestro. Él resolvía los conflictos y enseñaba las leyes de Dios. Él erigió el tabernáculo, una tienda sagrada donde el pueblo podía encontrarse con Dios. Aunque Moisés fue clave en la historia de Israel, su vida terminó. Dios le mostró la tierra prometida desde la cima del monte Nebo, pero no le permitió entrar. Y hasta ahora sigue siendo un misterio el lugar de descanso final de uno de los profetas más grandes de la historia. Moisés murió en Moab y aún se desconoce el lugar exacto de su tumba. Este misterio ha fascinado a eruditos, teólogos y aventureros por siglos. Esto suma misterio a la vida de un hombre extraordinario. Hoy el interés por hallar la tumba de Moisés ha resurgido. Josh Gates, explorador veterano y reconocido en televisión, fue uno de los más atraídos por este misterio. Lideró una expedición al Monte Nebo, tradicionalmente asociado con los últimos días de Moisés. El Monte Nebo está en Jordania. Desde la cima se observa una amplia vista, coincidiendo con el relato bíblico de que Moisés vio la tierra prometida desde ahí. Aunque aún no hay pruebas arqueológicas sólidas que confirmen que Moisés fue enterrado aquí, no se puede negar la importancia histórica y religiosa de este lugar. El Monte Nebo sigue siendo un recordatorio de la profundidad de la fe y de la gran influencia del liderazgo de Moisés en la historia de Israel. El objetivo de la expedición de Josh Gates es desentrañar los secretos de este antiguo lugar, con la esperanza de encontrar, aunque sea una pequeña señal o artefacto, que pueda arrojar luz sobre el último capítulo de la vida de Moisés. La búsqueda de la tumba de Moisés no es solo arqueológica, también es un viaje espiritual. Es prueba de la fuerza de su historia, una historia que ha resonado durante milenios y que sigue inspirando a muchísimas personas, desde su milagrosa salvación cuando era solo un bebé, hasta su liderazgo guiando a los israelitas fuera de Egipto y la recepción de los 10 mandamientos.
la vida de Moisés es como un tapiz tejido de fe, valentía y obediencia fiel a Dios. Y el misterio de su lugar de descanso final añade aún más peso a su legado. Un recordatorio de que la historia no siempre tiene respuestas claras y que la fe tiene el poder de trascender el tiempo y el lugar. Mientras continúa la búsqueda de exploradores como Josh Gates, el legado de Moisés sigue vivo y significativo, desafiando a cada generación a abrazar los valores que él vivió: fe, liderazgo y perseverancia. Después de guiar a los israelitas durante 40 años en el duro desierto, Moisés, el respetado profeta, subió a la ventosa y elevada cima del monte Nebo. Desde ese lugar Dios le mostró una vista impresionante de la tierra prometida, una tierra descrita como que fluye leche y miel. Pero por un error en Meribá, donde Moisés golpeó la roca en vez de hablarle como Dios mandó, no se le permitió entrar en esa tierra. Según la Biblia, Moisés murió en el monte Nebo, y en un suceso misterioso, su cuerpo fue enterrado por Dios mismo en un lugar que nunca fue revelado. Esto ocurrió cerca del año 1271 a.C., marcando el fin de una era y el inicio de un misterio que aún intriga a la humanidad. Aunque el monte Nebo se consideró mucho tiempo como el último lugar de Moisés, nuevas pistas han puesto en duda esta creencia. Josh Gates encontró en textos antiguos y relatos locales indicios de otra posible ubicación: un lugar que está más cerca del mar de Galilea. A principios de 2018, Josh Gates y su equipo comenzaron una ambiciosa expedición para intentar resolver el antiguo misterio sobre Moisés. Llevaron consigo una variedad de documentos históricos, mapas detallados y tecnología moderna. Su objetivo eran los sitios sumergidos cerca del mar de Galilea, esperando hallar artefactos o estructuras relacionadas con el misterioso profeta. Los equipos no son sencillos. Utilizaron imágenes satelitales, software de mapeo, radar de penetración terrestre, drones y tecnología de escaneo en 3D. Con la ayuda de imágenes satelitales, identificaron las formas de la tierra y cuerpos de agua que coinciden con las descripciones de los textos antiguos. El software de mapeo permitió crear mapas submarinos precisos, y el GPR fue una de sus herramientas clave. Como puede ver debajo del lecho del lago sin mover el lugar, se hizo posible buscar habitaciones o estructuras ocultas sin dañar el posible sitio arqueológico. Aún no hay pruebas definitivas de la tumba de Moisés, pero cada expedición aporta nueva información y posibilidades. El trabajo minucioso y cuidadoso del equipo sigue dando fuerza a la búsqueda de uno de los misterios más fascinantes de la historia. Una búsqueda que une misterio antiguo y tecnología moderna. En octubre de 2018, el equipo volvió, ahora justo bajo el agua del mar de Galilea. Usaron sonar avanzado de escaneo lateral y sonar multiaz para mapear detalladamente el fondo del lago y buscar cualquier anomalía. Y aquí es donde su perseverancia dio frutos. Descubrieron un monumento de piedra circular sumergido, un dolmen construido con grandes piedras de basalto. Esta estructura es impresionante por su tamaño. Mide unos 230 pies de diámetro y 32 de altura. Como los dólmenes suelen relacionarse con prácticas funerarias antiguas, esto entusiasmó de inmediato a todo el equipo. Se decía que podría estar relacionado con Moisés o dar una pista sobre su lugar de descanso final. Comenzaron cuidadosamente a examinar el dolmen. Poco a poco fueron retirando el lodo espeso y los sedimentos que se habían acumulado durante muchos milenios. Este proceso tomó varias semanas y requirió mucho cuidado para no dañar las antiguas piedras. Durante el examen comenzaron a aparecer artefactos bajo el agua, como fragmentos de cerámica y herramientas antiguas. Son prueba clara de que el lugar es muy antiguo. Algunos de los artefactos fueron sometidos a datación por carbono, y resultó que algunos datan de hace aproximadamente 3200 años. Coincide con la época de Moisés. El misterio creció, pero la operación fue difícil. El agua turbia reduce la visibilidad. Hay corrientes fuertes y además la profundidad del lugar. Todo esto se convirtió en un desafío serio. Para entender mejor la importancia del dolmen, consultaron a reconocidos expertos en historia antigua y arqueología.
Examinaron vasijas y herramientas recuperadas, analizando estilo, fabricación y materiales para determinar edad y origen. También revisaron textos antiguos y leyendas locales. Algunas historias mencionan ciudades o estructuras sumergidas en la región, pero a pesar de estas leyendas no hay ninguna mención directa sobre Moisés o sobre el mismo dolmen. Aunque no hay pruebas claras que vinculen el dolmen con Moisés, el hallazgo sumó misterios sobre su lugar de descanso final. A principios de 2019, Josh Gates y su equipo terminaron de mapear minuciosamente toda la estructura. Reunieron una enorme cantidad de datos, desde medidas precisas y fotos claras hasta modelos 3D detallados. Aunque todavía no hay una respuesta definitiva sobre si este es realmente el lugar de descanso de Moisés, hay algo claro. Su trabajo abrió una nueva dirección en la búsqueda continua. Lo que hicieron sirvió como una base sólida sobre la cual futuros exploradores e investigadores pueden apoyarse. Cabe destacar que el misterio sobre el lugar de descanso de Moisés no solo es cuestión del cristianismo. Diferentes religiones tienen sus propias creencias y tradiciones sobre dónde pudo haber sido enterrado. Por eso, la búsqueda sigue viva y emocionante. Un misterio que continúa conectando la fe, la historia y la cultura. En la tradición islámica hay un lugar llamado Nabi Musa que se encuentra en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Para muchos musulmanes, este es el lugar de descanso de Moisés, llamado Musa en árabe, y uno de los profetas más importantes del Islam. Se menciona frecuentemente en el Corán y es clave en enseñanzas sobre fe, perseverancia y la guía de Dios. Su historia sigue inspirando y dando fuerza a los musulmanes del mundo. El Nabi Musa es un sitio de peregrinación y devoción con una historia ligada a Moisés desde la época islámica medieval. Cuando el sultán Baibars, famoso gobernante mameluco, edificó un santuario y mezquita en honor al profeta. Una de las tradiciones más importantes en Nabi Musa es la peregrinación anual llamada el Festival de Nabi Musa. Esta celebración coincide con Laylat al-Miraj, la noche del viaje y ascensión al cielo de Muhammad. Miles de musulmanes de diferentes lugares se reúnen para participar en ceremonias religiosas, oraciones y celebraciones. La peregrinación comienza en Jerusalén y termina en Nabi Musa, donde los peregrinos rinden homenaje y piden bendiciones. El complejo de Nabi Musa ejemplifica la arquitectura islámica y el patrimonio cultural. Incluye varios edificios como una mezquita, un santuario y alojamientos para peregrinos. El diseño de las estructuras muestra el estilo del período medieval, con decoraciones complejas y detalladas. La mezquita sirve como el centro de adoración, mientras que el santuario, que se cree es donde se encuentra la tumba de Moisés, es la parte más sagrada del lugar. A lo largo de los siglos, diferentes autoridades islámicas la ampliaron y restauraron repetidamente para preservar su estado para las generaciones futuras. El continuo cuidado de Nabi Musa muestra la profunda valoración de los musulmanes por este lugar como símbolo de fe, historia y cultura. Es un espacio sagrado donde se puede reflexionar, orar y celebrar la herencia compartida. Pero Nabi Musa es solo uno de los muchos lugares que se cree que es el último lugar de descanso de Moisés, y aquí no termina nuestro viaje. Jebel Harún es considerado tradicionalmente el lugar de entierro de Aarón, hermano de Moisés. Con el tiempo surgieron creencias y relatos que vinculan esta montaña con Moisés. Según las historias de la Biblia, aquí falleció y fue enterrado Aarón, y a menudo se considera que el monte Aarón y Jebel Harún son el mismo lugar. Aunque la Biblia no dice explícitamente que Moisés fue enterrado aquí, hay algunas interpretaciones y tradiciones que dicen que posiblemente esta montaña tenga una conexión más profunda con sus últimos días. Por eso, Jebel Harún tiene una gran importancia en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es un lugar de peregrinación y reflexión tranquila para los creyentes de diferentes religiones. El estudio de Jebel Harún y su posible conexión con Moisés no se centra solo en un aspecto. Integra relatos bíblicos, tradiciones religiosas, hallazgos arqueológicos y la importancia de la montaña en varias creencias. Y aunque la tumba exacta de Moisés sigue siendo un misterio, la búsqueda continúa debido al profundo respeto
y admiración por su legado. En el Antiguo Testamento, especialmente en Números, se narra el viaje de Moisés y Aarón por el desierto. Tras salir de Egipto, los israelitas viajaron 40 años. Durante ese tiempo, Moisés recibió los 10 mandamientos y otras leyes de Dios en el monte Sinaí. Mientras se acercaban a la tierra de Canaán, la tierra prometida, ocurrió un acontecimiento importante cerca del monte Aarón. Según el relato en Números capítulo 20, Dios ordenó a Moisés y Aarón que reunieran a todo Israel. Aquí, Dios anunció que Aarón iba a morir debido a una desobediencia pasada a su mandato. Aarón subió a la montaña con Moisés y Eleazar, hijo de Aarón, donde falleció. Moisés y Eleazar bajaron solos. Este momento marcó el final del liderazgo de Aarón como sumo sacerdote y líder de la tribu de Leví. El lugar de la muerte de Aarón se ha relacionado por siglos con Jebel Harún, creencia respaldada por tradiciones judía, cristiana e islámica. Para los eruditos y rabinos judíos está claro que el lugar de descanso final de Aarón está en Jebel Harún. Esto está respaldado por el relato bíblico donde el mismo Moisés llevó a Aarón y fue testigo de su fallecimiento. Esa también es la creencia de los primeros peregrinos y eruditos cristianos. Según los relatos bíblicos, también identificaron el Jebel Harún como el monte Aarón, un sitio importante vinculado a la historia de Moisés y Aarón. Esta creencia se ha transmitido por siglos mediante enseñanzas cristianas. En el Islam, el Jebel Harún también es respetado. Los musulmanes creen que Aarón, conocido como Harún en árabe, fue enterrado aquí. Es un lugar sagrado al que acuden los peregrinos para orar y rendir homenaje a un profeta respetado. Eruditos e historiadores islámicos han documentado la importancia de Jebel Harún en la historia y vida religiosa musulmana. Así, las tres religiones muestran unidad al reconocer la montaña como sitio de gran valor espiritual e histórico. La conexión de Jebel Harún con Aarón y Moisés añade aún más misterio a la continua búsqueda de la verdad sobre sus últimos días. Ahora regresemos a la historia según la Biblia. Según Números del Antiguo Testamento, tras salir de Egipto, los israelitas vagaron 40 años en el desierto. Durante este tiempo, Dios continuó guiando a Moisés como líder, mediador y maestro de sus leyes. En Números 20 ocurrió uno de los momentos clave del viaje. Dios le ordenó a Moisés que reuniera a Israel y le informó que Aarón iba a morir. Por su falta, Aarón ya no podía entrar a la tierra prometida. Moisés, Aarón y Eleazar subieron la montaña, donde Aarón murió. Moisés y Eleazar bajaron sin su hermano y padre. Esta montaña sigue siendo conocida como Jebel Harún. Esta identidad ha sido preservada por las tradiciones judía, cristiana e islámica hasta hoy. Al final, la búsqueda de la verdad no depende únicamente de las palabras de los hombres. A través del estudio cuidadoso de las Sagradas Escrituras, muchos creen que Dios mismo revelará la verdad en el momento adecuado. Mientras continúa el viaje de la fe, la historia de Moisés y Aarón sigue viva, no solo como historia, sino también como un recordatorio de obediencia, fe y confianza en Dios, incluso en medio del misterio.